Hola, Doc, buenas tardes. Carlos Gustavo, buenas tardes. Muchas gracias por su puntualidad, por su asistencia. Creo que, pues, habiendo esperado un tiempo prudente, podemos empezar. Listo, hola Carlos, ¿cómo vas? Querido profe, bien, bendito Dios, todo muy bien. Bueno, Gustavo, buenas tardes, ¿qué tal todo? Buenas tardes, profe. Bien, sí, señor. Camino a la casa saliendo de la jornada laboral. Bueno, hoy nos concita hablar de política criminal y justicia penal para adolescentes, como les había indicado en la sesión anterior. Eh, También le compartí a Carlos unos temitas chéveres, me encontré un par de tesis doctorales de la Universidad de Salamanca sobre la criminalización de las mujeres, la tesis El martillo de las malas, para que lo lean y lo compartan. Me parece que hace un análisis incluso con gráficos bastante interesantes. Y otra, una tesis también de Edinson Carrasco Jiménez sobre la teoría de la inflación penal. Me gustaron mucho y creo que les van a servir en su tesis, en su trabajo final del máster. Permítame aquí un segundito. Voy a revisar un video que les tengo, pero voy a colocarlo en el minuto que es. Entonces les voy a proyectar un videito antes de arrancar la clase. Les voy a mandar el link del video porque no lo vamos a ver todo. Vamos a ver escasos 10 minuticos. Permítame un segundo, lo comparto con sonido. Carlos, ¿me estás viendo ahí? Sí. Video. Sí, pero ¿Estás viendo? todavía el video Todavía el no. video no. No, no ha arrancado, sí. Dime si lo escuchan con audio apenas yo pause aquí mi audio y el... Tolerables, porque partamos de una cosa: la criminalidad es inherente al ser humano. Nunca ¿Sí va a se escucha? desaparecer, como no va a desaparecer. Listo, entonces vamos a tomarnos 10 minuticos y igual les mando el link porque ella es el libro que les mandé, la autora Nieves Sanz Mulás, profesora de la Universidad de Salamanca en política criminal. Pues me parece interesante esta discusión. Lo voy a poner desde el minuto 5:40 para que lo escuchemos un momento. Desaparecer la enfermedad ni va a desaparecer la muerte. A lo máximo que podemos aspirar es a mantenerla en unos límites que nos permitan una convivencia ordenada. Eso es a lo que podemos hacer, porque ni siquiera pensando en un estado ideal en el que todos tuviéramos exactamente lo mismo, siempre habría alguien que quisiera lo mío o que quisiera lo tuyo. O es muy humano la envidia, es muy humano la violencia. Por tanto, ni siquiera en esa sociedad ideal desaparecería el crimen. Por tanto, nuestras aspiraciones tienen que ser mucho más humildes y se trata de vamos a intentar vivir tranquilos en México, los que somos de aquí, los que vienen de fuera, para que podamos todos disfrutar de unas condiciones mínimas. Y el fin no justifica los medios. Hay unos límites que no debemos trasvasar si queremos seguir llamándonos derecho social y democrático, Estado social y democrático de derecho. Pero la política criminal también es una disciplina, por eso el libro de política criminal, pero es una disciplina que no... Es curioso que la califiquen de nueva. Si al fin y al cabo la política criminal es la que mide la eficacia de la política estatal para ver si es o no funcional, si lo estamos haciendo bien, si aquel derecho penal con el que contamos se adapta a la realidad delincuencial del siglo en el que nos ha tocado vivir. O sea, la política criminal es aquella disciplina que lo que hace es estudiar la política estatal, valorarla y pedirle alternativas si considera que es ineficaz. Este libro, el libro de política criminal, en España es el segundo libro que hay de política criminal.
el único que está actualizado en estos momentos, y me atrevería a decir que es el único libro de política criminal que hay en Latinoamérica. Ya tiene 4 versiones en Colombia, en Costa Rica, en Uruguay, en Paraguay y en México, y se están elaborando en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Nicaragua. Bueno, lo que se trata es de buscar una red de pensadores críticos buscando la eficacia en la reacción y prevención del delito. Y no nos confundamos, aquel que quiera hacer equivaler política criminal necesaria y únicamente al derecho penal tiene un error de partida tremendo. O sea, pensemos, un tema como la violencia de género, que tiene unas raíces sociales, culturales, tan arraigadas. ¿Alguno de ustedes se creen que va a cambiar simplemente porque un legislador lo convierta en delito en el artículo 326 del Código Penal mexicano? Eso es de una absoluta ingenuidad. Por supuesto, la política criminal pasa por el derecho penal, pero no es lo único, ni siquiera lo más importante. Hay que hablar de políticas preventivas, que necesariamente pasan por la educación, por la cultura, por las medidas socioeconómicas que están detrás de muchos de los delitos, porque no es por casualidad que sean precisamente los pobres los que llenan las cárceles. No es que pobre te haga malo, es que pobre pues te coloca en una, digamos, en una casilla de partida ventajosa para ser un futuro delincuente. Por tanto, la política criminal es esa disciplina que no se conforma. Mis alumnos se ríen mucho cuando les digo, soy Nieves Sanz, la profesora de Derecho Penal, y el Derecho Penal no sirve para nada. Y me dirán, ¿y para qué no lo vienes a contar? Digo, porque lo tienes que conocer para llegar a la misma convicción que yo. El Derecho Penal simplemente es una norma que a veces ni siquiera responde a los intereses de todos, responden a unos intereses muy específicos. Y eso no tenemos más que verlo cuando valoramos cuál es la política criminal en materia de corrupción o en materia de delincuencia de cuello blanco. El que hace la ley hace la trampa. Obviamente ahí es absolutamente ineficaz. ¡Qué casualidad! Es súper eficaz con el pobre que hurta, pero es absolutamente ineficaz con el gobernador que se va con miles de millones de pesos mexicanos en la más absoluta de las impunidades. Por tanto, se trata de una visión crítica y constructiva de la política criminal de cara a que sea eficaz y nos permita esa convivencia pacífica en este maravilloso país que es México. Por eso la política criminal no se puede exportar. La política criminal no se exporta como la Coca-Cola. La Coca-Cola sabe igual aquí que en Sebastopol. La política criminal necesariamente se tiene que adaptar a la realidad social, económica, cultural, ecológica del país en el que pretenda tener alguna eficacia. Sin embargo, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Copiar. Nos hemos limitado a copiar los códigos penales de los alemanes, que como son muy listos, pues ellos tienen la solución para todo. El derecho penal en un Estado democrático no admite excepciones. El garantismo tiene que ser connatural. Es esa barrera infranqueable si queremos seguir presumiendo de ser un Estado democrático, que desde luego España al menos cada vez lo parece menos en el área penal. Yo no me meto en otras áreas. Hablamos, por tanto, de derecho penal del riesgo, de derecho penal simbólico, de derecho penal del enemigo. Porque la realidad es que bueno, realmente lo que nos tendríamos que preguntar es ¿y por qué es esto así? O sea, ¿realmente a quién le interesa que esto sea así? ¿Hay alguien que gane con esta situación? Eso es los actores de la política criminal. ¿Quién están detrás? Bueno, pues en primer lugar tenemos que hablar de una evidente internacionalización del derecho penal. En España, 2/3 partes del contenido del Código Penal ya no la deciden nuestros legisladores reunidos en las Cortes, vienen impuestas por normativas internacionales, a través de las directivas, las decisiones marco. Y claro, dependiendo de tu posición en el mundo, tanto mandas más, ¿no? ¿Y quién manda más en el mundo? Un señor rubio con flequillo, ¿no? Pues él está americanizando nuestros derechos penales a través de los correspondientes organismos internacionales. El derecho penal del enemigo ha entrado por ahí, la tolerancia cero ha entrado por ahí, la conversión de 3 faltas en delito, que responde a la regla del béisbol, 3 faltas y estás fuera, también tiene impronta estadounidense. Se está americanizando el derecho penal. Y lo peor de todo es que nuestros legisladores no están poniéndose a pensar si esas directrices que vienen de fuera encajan o no con el garantismo de nuestras propias constituciones. Simplemente copian y a correr, e incluso muchas veces hacia arriba. Importantísima también es la influencia de los medios de comunicación en este tremendo punitivismo que marca nuestras políticas criminales. El trío medios de comunicación, opinión pública y política criminal es ineludible. Todos sabemos que los que crean opinión pública, que es la que mueve a los políticos porque son los que tenemos el voto, son los medios de comunicación.
Yo, muchas veces mi madre, como yo le digo cosas contrarias a lo que dice la contertuliana de turno, cuyo mérito no sé cuál es, porque muchos de ellos no han pasado ni por la facultad de periodismo, ya no digo la de Derecho, pero crean una opinión pública, que es la que dirige la política criminal. ¿Y esto cómo lo hacen los medios de comunicación? Tienen dos técnicas. Una se llama agenda setting. No es noticia lo que pasa, es noticia lo que los medios de comunicación deciden que pasa. Es decir, entre toda la realidad que nos envuelve, ellos deciden de qué se va a hablar. Pero no solo eso, a través de otra técnica, que es la del framing, nos dicen cómo tenemos que opinar frente a ello. Ellos eligen la noticia, pero no es lo mismo la primera página, que una de las últimas páginas en la parte izquierda, en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Y si está acompañado de imágenes, si está acompañado de estadísticas, está acompañada de las opiniones de la víctima, y con los medios de comunicación, las redes sociales, que eso se actualiza inmediatamente, pues obviamente dirigen el modo en que tenemos que pensar. Una política criminal en la que el protagonismo de la víctima es absoluto. Al delincuente se le deshumaniza, se le pone un alias. El presunto, que yo creo que cuando dicen presunto es que se ríen incluso, el presunto violador, el presunto tal, ya les ponen un alias, le deshumanizan, salvo que sea un delincuente político. A él sí que le preguntan que cómo se siente, que si se siente un perseguido por la política y que si siente en sí mismo la pena del banquillo. Algo que nunca había preocupado en España hasta que empezamos a sentar a políticos. Al delincuente se le deshumaniza. Y claro, a la hora de ver cuál es la respuesta correspondiente, ¿cuál es? La que piensa la víctima. ¿Y cuál es la respuesta? La víctima tiene una respuesta visceral. Es ella la que ha sido lesionada. Ella habla en términos de venganza. La ley del talión se remodela y cae. Y para la opinión pública solo es justicia aquella que coincide con lo que pide la víctima. Luego el derecho penal deja de ser esa instancia objetiva, mediadora entre dos conflictos en los que no está involucrado de forma directa. Se posiciona claramente hacia de la víctima. Y claro, esto conlleva, por supuesto, un desprecio absoluto de las garantías. La imagen de la justicia es distorsionada. De hecho, solo se habla de la justicia, no de la cantidad de trabajo que tenéis que llevar a cabo con medios contados, sino cuando hay un error judicial, enseguida se echa la culpa. Si una orden de alejamiento de una víctima ha sido quebrantada, la culpa es del juez o la culpa es del fiscal. En definitiva, se distorsiona la imagen de la justicia, que aparece como débil, blanda y defensora de delincuentes. Y aquellos que mantenemos el discurso contrario, pues como mínimo somos políticamente incorrectos. Bien, ¿y quiénes están detrás de esos medios de comunicación? ¿Esto es un negocio para los medios de comunicación? Sí, porque oye, el morbo como que nos gusta. Yo siempre digo que nos gusta el morbo porque así nos comparamos y decimos, pues oye, mi vida no es tan mala, ¿no? Te levantas mal, dice que han matado a una señora con no sé cuántas cuchilladas y luego le han hecho no sé qué, y dices, pues oye, la verdad es que mi vida es estupenda. La cuestión es que esto tiene una vista atractiva que crea gran expectación, ¿de acuerdo? Y eso sobre todo ha aumentado con la aparición de la televisión privada. Con la televisión privada y con el hecho de que todos llevamos móviles con los que podemos captar imágenes que retroalimentan inmediatamente todas esas noticias de las que se saca tanta rentabilidad. Pero, por supuesto, también están los partidos políticos. ¿Es lo mismo una noticia de afín a un partido político que a otro? Obviamente no, es curioso, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una manifestación y según unas fuentes van 2 millones de personas y según otra fuente van 15. Digo, pues oye, casi 2 millones de personas no se meten en cualquier rincón. Evidentemente hay intereses políticos detrás, porque si el partido político crea la sensación de inseguridad para inmediatamente tomar medidas presuntamente eficaces contra ella, tiene un montón de votos ganados. Así, el mismo partido que creó la sensación de inseguridad primero, para luego dar la sensación de que la está protegiendo. Y, por supuesto, tenemos los lobbies de víctimas. Y aquí, claro, está el asunto del papel de la víctima en el proceso. Hombre, la víctima tiene que dejar de ser su invitada de piedra en el proceso, porque es su problema, no puede ser un mero testigo, porque, como todos sabemos, se sienten bastante defraudadas. Pero de ahí a que la víctima decida cuál es la política criminal hay un trecho enorme. Porque, obviamente, y como es lógico, yo soy muy progre, pero que no toquen a uno de los míos, porque me veis con una pancarta defendiendo la pena de muerte. Es normal. Por eso la
el derecho penal se mide como esa instancia objetiva no involucrada emocionalmente en el problema. Sin embargo, las víctimas, los lobbies de víctimas, sobre todo aquellas que son especialmente poderosas, por ejemplo en España las víctimas de terrorismo, están generando una política criminal en una dirección retributiva cuyo sentimiento de la justicia, es lógico, pasa por el ojo por ojo y diente por diente, pero no tiene que ser el del Estado. Listo. No, ¿cómo se llama la Entonces, autora? Nieves Sanz Mulás. Porque Ya yo les tengo envío. dos libros que los que me compartió que fueron El martillo de las malas, que Sí, es un documento en PDF, y la teoría de la inflación, que es la tesis del doctor Carrasco, pero de la doctora, ya, de la profe Nieves no tengo el libro. pero ese fue el primero que vimos. Espérame, yo Ya lo busco había aquí. antes, Ajá. ya lo estoy buscando acá. Y ya compartí el link Ya, para... listo, ya lo voy a enviar entonces. Listo. ¿Por qué son importantes? Lo que decía ella. Si uno se pone a buscar libros de política criminal que nos hablen, en España solo hay dos y el de ella es el más actualizado y de ella, pues, las diferentes editoriales, entre ellos las colombianas, pues tienen Ibáñez. En nuestro país tienen la edición del título de ella, pero está también colgada en internet la versión que les he enviado de política criminal. Perdí mis diapositivas de justicia criminal y justicia juvenil, pero entonces les voy a compartir unas que no están del todo actualizadas. No sé qué les pasó a mis diapositivas y ya retomamos. Eh, esta conferencia pues resume gran parte de lo que hemos visto nosotros a lo largo del curso. Y ahora pues descenderemos en la justicia penal juvenil. Permítame un segundito. Compartimos. Carlos, ¿ahí estás viendo? Sí, señor. Listo. Voy a tratar de buscar la otra versión que les tenía, pero no sé qué la hice, si la dejé en la oficina o qué, pero no me guardé seguramente en mi tera. Cuando nosotros hablamos de justicia criminal juvenil, debemos entender entonces todo el componente pedagógico, terapéutico, diferenciado que involucra el tratamiento de los menores de edad. En Europa, al igual que la mayoría de países del derecho continental europeo, existen dos nociones que son las nociones de subsidiariedad y de proporcionalidad. En ese sentido, la reacción penal, ustedes saben, obedece a un principio de última ratio, es decir, el derecho penal debe ser la última barrera de protección por parte de la comunidad y en ese sentido, las instituciones deben canalizar todos sus esfuerzos para que los conflictos se solucionen por vías alternativas, siendo la última vía el derecho penal. Pues incluso bajo esa lógica de última ratio, la persecución de los jóvenes infractores es la última ratio de la última ratio, es decir, una última razón, ¿sí? Reforzada. Es decir, a los jóvenes, en virtud de unos principios de carácter internacional, y por eso lo que decía la profesora Nieves es, hay una internacionalización de las políticas criminales que provienen entonces de
la ONU, de los diferentes comités de estas organizaciones internacionales. Y frente a los jóvenes, pues se tienen dos nociones: subsidiariedad de la subsidiariedad penal. Claro que en nuestro país todo lo pretendemos solucionar con ampliar el Código Penal, y proporcionalidad. Y en ese sentido, si también el derecho penal responde a una lógica del principio de proporcionalidad en el deber ser, ¿sí? En el deber ser de una política criminal, no como realmente es, porque ustedes ven, nosotros tenemos penas totalmente desproporcionales. Aquí ustedes han visto los preacuerdos de los delincuentes de cuello blanco: 5 años, y una persona que ha extorsionado a otro por 200.000 pesos le tocan 12 años porque no hay rebajas. Entonces, esa proporcionalidad no está dada en virtud de la sabiduría de nuestro Congreso de la República. Esos dos elementos, subsidiariedad y proporcionalidad, pues son necesarios e indispensables en la intervención de los jóvenes. Permítame un segundo. Contesto una llamada, 30 segundos. Listo, muchachos. Y en ese sentido, la intervención contra los jóvenes debe buscar alinearse al principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad tiene a su vez tres subprincipios. ¿Cuáles son esos subprincipios? Uno, el principio de adecuación, es decir, que la medida que nosotros vayamos a dirigir contra ese joven sea adecuada, sea idónea, ¿sí? O sea, sea permitida por el ordenamiento jurídico. Segundo, la segunda fase de ese principio de proporcionalidad, o test de proporcionalidad, o juicio de proporcionalidad, también como se ha llamado, es la necesidad. Y en ese sentido, la necesidad nos impone un elemento básico. Gustavo, sí, ya les remando. Permítame un momentico a ver si tenemos el link. No, no me da el link. Ya se los envío ahorita, que termine la presentación. Acuérdeme antes de acabar, Ah, remito el link por creo que ahora. hablaba era el link de YouTube, no sé. Sí, Ya se sí, los sí, compartí. Carlos. Si me ayudas a compartirlo ahí al chat, te agradezco. Ya se los he enviado. Listo. Ahora, estamos hablando de la necesidad. La necesidad implica en la evaluación de las políticas públicas y en la política criminal que no exista otra medida menos restrictiva que la que vamos a imponer. Entonces, cuando eh, regularmente nosotros, los que trabajamos en la justicia, pues que la medida, por ejemplo, a imponer no desborde las capacidades. Entonces, yo no voy a ir a pedir una medida de aseguramiento contra un menor que no se llama medida de aseguramiento, sino medida de internación provisional. Eh, pero para que me entiendan el lenguaje, eh, cuando se trata, por ejemplo, de delitos de hurto sin ningún tipo de calificante o ningún tipo de agravante. ¿Sí? Entonces, ahí la necesidad evalúa qué clase de medidas yo tengo, sino que puedo imponer, por ejemplo, en el caso de los menores, una amonestación, trabajo para la comunidad, entre otros, ¿sí? De los establecidos en el Código de Infancia y Adolescencia. Y finalmente, ese test de proporcionalidad está integrado por otro subprincipio, otro subjuicio, que es la proporcionalidad en sentido estricto. Y la proporcionalidad en sentido estricto nos va a señalar cuál es ese balance entre principios, derechos e intereses
que están en juego. Entonces, supónganse que un menor dio muerte a una persona, ¿cierto? Por hurtarle determinadas pertenencias. En ese sentido, la proporcionalidad en sentido estricto, ¿qué verifica? De manera general, verificaría entonces el interés de la justicia en perseguir a los infractores de la ley penal. En segundo lugar, en una función de responsabilización al menor, en una aseguramiento también de los derechos de la víctima a la verdad, a la justicia. La reparación la dejaremos para los incidentes de reparación, pero también es un fin de la justicia frente a unos intereses del menor, que cuáles son. Esos intereses del menor están frente a su educación, frente a su desarrollo cognitivo, frente a su contexto social, familiar, individual, entre otros, que son los que se evalúan en materia de menores. Estos componentes que están en nuestro país, como decía la profesora Nieves Sanz, pues los hemos copiado. ¿Y nosotros de dónde los hemos copiado? Los hemos copiado de Europa, de los modelos franceses, alemanes, españoles, porque nos queda más fácil el idioma y lo cogíamos y lo copiamos y hacemos políticas públicas, en este caso política criminal, pero copiada. Y no sabemos si funciona o no funciona. En este sentido, Holanda tuvo unas reformas en la justicia juvenil, Francia también, Inglaterra, Gales, antes, a los comienzos del siglo XXI o antecedentes. Y entonces ese cambio, pues es un cambio derivado de unas políticas neoliberales represivas, de unas tendencias que de dónde vienen, de los Estados Unidos, donde hacen mayor énfasis en la retribución. Para los que no son abogados, recuerden que la retribución es imponer un mal porque una persona realiza un mal. ¿Sí? Es como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Si se impone un mal, si una persona hace un mal, pues yo le impongo un mal. Y en ese escenario, la justicia juvenil también a partir de estas reformas empezó a aumentar las penas, a generar una restricción mayor a los derechos de los adolescentes, pero también comprendiendo que la nueva delincuencia juvenil también venía pues permeada en ese momento por nuevos cambios tecnológicos, hoy ni qué decir, mientras a Carlos o a mí nuestra niñez fue sin celulares, yo me veo joven, pero no soy tan joven. eh, En ese sentido, hoy los niños de 6 meses ya les ponen un computador, un celular y los entretienen y entonces están en un alcance mucho mayor a la globalización que tenemos hoy. Y fruto de eso, pues también el delito ha ido mutando a la justicia juvenil. De hecho, hay una serie que me vi hace poco sobre justicia juvenil y sobre todo un mensaje a los padres, ¿no? De un menor en Inglaterra que asesina a una menor eh, y sus padres no le creían porque siempre estaba en su cuarto con sus computador, con sus videojuegos. No sé si la vieron, se llama, se me escapa, está en Netflix, Adolescencia. Es una miniserie, 4 temporadas, y ustedes para que observen cómo es ese tratamiento en la justicia penal en Inglaterra. De hecho, a raíz de esas legislaciones que ustedes la ven ahí en el 94 y 98, a los menores allá se los interroga delante de un fiscal, acá no.
Acá hay unas técnicas que como son menores debe ir eh, la, el ICBF, deben estar acompañados de un psicólogo y allá han existido mermas en esas garantías. Entonces les recomiendo esa serie, Adolescencia, para que la vean este fin de semana. La Convención de los Derechos del Niño de 1989 es un tratado ratificado por todos los países europeos. Nosotros en Colombia, como nos gusta ratificar todo, también lo ratificamos. Y ahí se señala cuál es el objetivo de la justicia juvenil. El objetivo de la justicia juvenil, por eso hablábamos nosotros de proporcionalidad y de subsidiariedad como dos requisitos esenciales en la justicia de menores, es que se busque la protección del interés superior del niño. La Convención de los Derechos del Niño hablan de interés del niño. Sí, nosotros lo adoptamos, artículo 44 constitucional, interés superior del niño. Su educación, el soporte, su integración y la Convención de los Derechos del Niño define que un niño es toda persona que tenga menos de 18 años. Ustedes saben, en Estados Unidos son menos de 21 años, pero la convención hace un parámetro generalizado que se entiende menor a menos de 18 años. Nosotros, en la ley 1098 del año 2006, no hablamos de responsabilidad penal del adolescente, a pesar de que se ha bautizado el sistema responsabilidad penal para adolescentes, lo correcto sería decir es que hay responsabilización penal del adolescente, porque si ustedes leen la exposición de motivos de la ley 1098, si ustedes leen las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, se habla de responsabilización. Y ese concepto no se lo inventó la Corte Constitucional, no se lo inventó la Corte Suprema de Justicia colombianas, sino que es un concepto que viene de Inglaterra y de Gales. Fruto de las reformas del año 94 en Inglaterra y en el 98 en Gales, donde se modifica la responsabilidad, el término responsabilidad por el término responsabilizar, en el entendido de que solo los mayores son responsables y frente a los menores se les está haciendo o que tengan un conocimiento de el mal que hicieron, que hay una justicia juvenil preponderantemente pedagógica, especial, diferenciada, y entonces no se habla de responsabilidad penal, sino responsabilización penal. ¿Y por qué responsabilización? Porque el concepto responsabilización no es individual, sino también grupal. ¿Y a quién se responsabiliza del menor? Al menor. Entonces, fíjense esta política criminal, no dirigida frente a un individuo de una retribución específica por el comportamiento contrario del ordenamiento jurídico, sino que frente al menor estamos en un círculo. En ese círculo, ¿quién está? Diferentes actores. El menor, en nuestro contexto, el ICBF, están los padres del menor, un psicólogo o una psicóloga, donde toda la sociedad está trabajando mancomunadamente para que este joven pues no vuelva a delinquir. Y eso no es que tampoco, además de venir del código, de las reformas legales en Inglaterra y Gales, eso ya venía de nuestro código, de los códigos civiles, ¿no? O de la responsabilidad civil. Ustedes saben, en el Código Civil aparece que los daños que haga, por ejemplo, el perro que nosotros tenemos, son responsabilidad del dueño.
Frente a los hijos también está en el Código Civil. Los padres son responsables de las conductas que hagan sus hijos menores. Entonces, ¿cuál es Nieves Sanz en los 12 minuticos, 13 minuticos que colocamos la conferencia? Decía algo muy relevante que lo apunté. eh, la política criminal mide la eficacia, pero muestra lo que debe ser una correcta formulación de las políticas públicas. Y esa correcta medición de la política pública es bueno. Si vamos a evaluar el sistema penal para adolescentes, eh, verifiquemos si los padres también están cumpliendo el rol, los deberes de debida diligencia que tienen frente a sus hijos. Frente a eso no hay estudios. Y entonces, eh, en Inglaterra y Gales se ha establecido que esta clase de entrenamiento parental dado a los padres tiene unos efectos preventivos positivos. En Colombia no lo hemos implementado de manera correcta, pero se está yendo hacia ese lugar. De hecho, yo tengo un amigo que es juez penal de adolescentes y digamos que ahora el ICBF y incluso fundaciones están ofreciendo a temprana edad, cuando los menores, 14 años, digo temprana es eh, menos de 18, pero sobre los 14 años que empiezan a delinquir, se está haciendo unos énfasis educativos mayores con visitas quincenales, entre otros, ¿para qué? Pues para que ese menor que ha infringido el ordenamiento jurídico, pues no siga a futuro vulnerando el ordenamiento jurídico. Entonces, fíjense que en, en, en el Reino Unido se puede responsabilizar a los menores incluso a partir de los 10 años. ¿Por qué? Se señala en esa reforma del año 98 que se busca responsabilizar a temprana edad para que no delincan a futuro. Y ustedes saben que en el contexto inglés uno se imagina pues que ese país la mayoría de gente son naturalmente ingleses o vienen de Irlanda y son los que habitan ahí, pero en Inglaterra ha existido o en el Reino Unido más bien, ha existido una migración sobre todo de ciudadanos hindúes, parsis, y eso ha generado pues que exista una hibridación ahí sociocultural eh, que a raíz de esa inmigración pues aumentó también el delito. Y entonces, fruto de estas reformas es que se busca responsabilizar a menores de 10 años. Razón por la cual, pues esto es criticado, dado que se trata se dice por los críticos de este sistema de justicia juvenil, pues, que es muy complicado responsabilizar a menores de 10 años y que esto obedece a unas tendencias neoliberales implantadas principalmente en Estados Unidos. Ustedes saben que en los Estados Unidos no hay, o el tratamiento penitenciario es igual para menores que para mayores de edad. Entonces, se ha buscado entonces reemplazar la restitución o la reparación, la justicia restaurativa y la retribución en el sistema penal de adolescentes, mejor dicho, implantarlas y reemplazar la diversión, descriminalización, desinstitucionalización y debido proceso. Entonces, esto a nivel continental europeo y también en los sistemas del common law, pues ha generado intervenciones más duras
en el tratamiento penal de los adolescentes. En las primeras clases nosotros habíamos hablado de la Escuela de Chicago, de David Garland, aquí también está, de Robert Park Young, entre otros, y señalan que la filosofía de la represión penal dirigida a la retribución y a la incapacitación de quien infringe la ley, pues también se han trasplantado a la justicia juvenil. ¿Y por qué? Porque recuerden que la Escuela de Chicago estudia el crimen en la ciudad, analizó y graficó el crimen en Chicago en los años 80 y 90, pero también se empezó a dar cuenta cómo esa demonización también se empezaba a dirigir hacia los menores. ¿Por qué? Porque entonces estos países que empezaban a tener población migrante, lo que ha venido sucediendo en Colombia con la población migrante principalmente de Venezuela, pues entonces hay un problema con esa juventud. Y hay unas etnias y por tanto hay que controlarlos y por eso hay una expansión o un recrudecimiento en la intervención penal. Ahora, todos estos países señalan que se busca frente al menor unos principios de prevención especial y educación, es decir, mandar un mensaje también a los menores como forma de prevención general de que no se delinca, pero prevención especial en particular que frente al menor que infringe la ley debe existir un mensaje. No delinquir a través de un proceso de responsabilización, pero también un proceso de carácter educativo. De esas reformas, señores, España en el año 2000 y 2006 hace sus reformas, Portugal en el 2001, Francia e Irlanda en el 2002, Lituania, República Checa, y nosotros, como nos copiamos de España el código del 2000 de ellos, nuestra ley 1098 del año 2006, donde se incorporan, por ejemplo, en Irlanda del Norte y Bélgica, lo que nosotros tenemos en el ICBF, conferencias familiares donde llaman a la persona, al menor, a sus padres y bueno, se verifica qué ha pasado, cuáles son los detonantes que han ocurrido, cuál es el núcleo y por ello, en materia de justicia de adolescentes, hay dos procesos paralelos. Tenemos un proceso de orden judicial, ¿cierto? Ante jueces penales, pero también tenemos un proceso de restablecimiento de derechos, que es un proceso administrativo donde se hacen este tipo de procesos terapéuticos. Entonces, la justicia para adolescentes, a pesar de esa expansión, ¿qué busca? Que frente a los menores haya una intervención mínima. La libertad, entonces, debe ser preservada en su máximo esplendor y simplemente su restricción debe ser muy excepcional. No digo excepcional, sino muy excepcional, eh, porque como les digo, dependiendo la clase de delito, la vinculación en nuestro país, pues es posible el internamiento, la medida de internamiento provisional y finalmente la privación de la libertad. Y lo que les decía, en Inglaterra y Gales, a partir del año 2000, y por eso esas reformas, hay un aumento casi del 45% de población juvenil privada de la libertad. De hecho, les cuento un caso, un menor no, un joven como de 18 años y un mes recién cumplidos. A mí me tocó un caso, un turno URI, eh, aquí en Bogotá. Supuestamente el menor había venido con unos amigos a conocer Colombia, pero lo cogieron en el aeropuerto como con 10 kilos de cocaína que pretendía llevar hasta
Inglaterra nuevamente. Este menor, él dice que era inglés, en efecto, pues así era su pasaporte, pero era proveniente o tenía esta religión que no permite comer cerdo, eh, y de hecho cuando me tocó hacer la legalización de la captura, la imputación y la medida de aseguramiento, eh, incluso me tocó ir a comprarle la comida porque no comía nada y eran ya como las 10 de la noche. Y ustedes imagínense dónde yo voy a ir a conseguir algo que no fuera una comida rápida. Me tocó en una panadería llevar, tocó servirle de tal manera, no toman todos los jugos. Un problema bastante fruto, entonces, fíjense, venía al parecer también en Inglaterra había delinquido cuando era menor y pues llegó aquí a Colombia y aquí sí lo cogieron la policía en el aeropuerto El Dorado y pues nos tocó hacer esa judicialización. Otros países como Rusia, Hungría, Lituania, es decir, eh, más orientales de la parte europea, se han aplicado medidas de diversión, sanciones comunitarias, donde la privación de la libertad es escasa. Los países escandinavos igual, a diferencia de lo que ha ocurrido en la parte más occidental de Europa. Sin embargo, ¿qué podemos observar de la justicia juvenil europea? Pues que tanto en Europa del Este y del Oeste hay unos elementos comunes en la justicia restaurativa que buscan una reconciliación entre la víctima y el ofensor, y eso incluso en nuestro país da opción para suspender el proceso y finiquitarlo. Y entonces se tienen proyectos en Europa de mediación a partir de los años 90 que han sido incorporados en la legislación como salidas informales y que ellos llaman de diversión o de justicia restaurativa para menores. Se dan órdenes de reparación, es decir, el juez emite una orden de reparación, conferencias de grupos familiares, entre otras, que buscan que activar redes sociales, familiares, entre otras. En ese sentido, la justicia juvenil tiene un predominio de modelo mixto, es decir, hay un modelo de justicia donde se sanciona, y lo coloco entre comillas para que me entiendan, como no todos son abogados, se responsabiliza al menor, pero también hay otro ejercicio de justicia que es un modelo de justicia tutelar, terapéutico, donde hay una mínima intervención y donde se pretende ampliar el marco de justicia restaurativa para que pues, este menor a futuro, cuando sea mayor de edad, no vaya a ser una persona que dedique o su modo de vivir sea la delincuencia. ¿Cuál es el problema de esto? La reincidencia. Ustedes escuchaban a Nieves Sanz Mulán de los three strikes. Si una persona comete una falta 3 veces, sancionado de manera represiva. En Colombia no existe eso, pero ustedes ven que cuando les da a los medios de comunicación por decir qué hacemos con la reincidencia, fíjense, es bastante interesante porque no se han planteado trabajos ni políticas públicas en lo criminal. ¿Qué hacemos con los reincidentes? O sea, pensemos en el caso de Garavito, ¿qué hacíamos con la reincidencia? ¿Qué hacíamos con con los que hurtan pequeños, los que se dedican a hurtar celulares de baja gama y entonces nunca ingresan formalmente al sistema, digamos, de manera concreta, ¿no? O sea, a través de un procesamiento penal dirigido. No se ha pensado. ¿Qué se hace con los jóvenes reincidentes? Una pregunta que tampoco
Se tiene. La edad de responsabilidad penal, fíjense ustedes, aquí se las traje. 10 años, ya habíamos dicho, en Inglaterra y Gales, Irlanda del Norte y Suiza. 12 en Holanda, Escocia y Turquía. 13 en Francia. 14 en Austria, Alemania, Italia, España. Nosotros como nos copiamos, pues también a partir de los 14. 15 en Grecia y países escandinavos o a partir de los 18 en Bélgica. Y en Europa Central y en Europa del Oeste, es decir, más oriental, 14 años. ¿Qué pasa con esto? Que no tenemos entonces un estándar a nivel internacional de cuál es la edad en que se responsabilizan a los jóvenes. La transferencia de adolescentes a la jurisdicción de cortes criminales, esto es excepcional. Por ejemplo, hoy si un menor de 17 años comete un delito, es procesado como joven y tendrá que pagar su pena como joven. ¿Sí? Hay unas diferencias de que pueden ser tratados como adultos. Fíjense, en Bélgica, si mayores de 16 años son imputados por ciertos delitos, entre ellos los sexuales, los homicidios, como si fueran adultos. En Holanda, entre 16 y 17. En Inglaterra y Gales, sí, grave, 10 años. Y comparecen a las Crown Courts, eh, las tribunales de la corona, o de la reina, del rey ahora, comparecen ante esos jueces eh, de adultos. En Francia, en igual sentido. Y nosotros en Colombia, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo chichombiano? Primero, que los adolescentes tienen, ojo, capacidad para responder. ¿A partir de qué edad? Desde los 14. Las sanciones son pedagógicas, lo que les dije, diferenciadas, específicas, que no tienen enfoques retributivos. Hay unas reglas que se llaman las reglas de Beijing, que se encuentran en dos sentencias para su lectura si están trabajando temas de política criminal de adolescentes, C-203 del 2005 y C-684, donde son obligatorias por hacer parte del Ius Cogens internacional, es decir, normas de derecho público internacional que rigen en Colombia de manera estricta. Hay un sistema que es específico, es decir, dirigido a quienes menores entre 14 a 18, antes de los 18, un fuerte vínculo internacional con los derechos del niño y hay unas entidades especializadas. Ese sistema, además de ser específico, es diferenciado porque las penas son diferentes. La pena máxima son 8 años, ¿sí? Hay un sistema, entonces se integra también el Código Penal, pues es el Código Penal, se integra el Código de Procedimiento en materia de adolescentes. Lo que no está consagrado, aplicamos Ley 906. ¿Y cuáles las diferencias con el proceso penal de adultos en Colombia? Pues fíjense, eso es política criminal diferenciada, alternativa, teniendo en consideración que los menores. Diferencias con el proceso penal. Las reglas de Beijing señalan que es excepcionalísimo la privación de la libertad. Y ojo, a un menor no se le pueden poner esposas. Está prohibido. En la formulación de imputación, cuando se va a llamar a un menor y el menor no va, no lo pueden declarar contumaz o persona ausente. Si se quiere allanar, no se puede allanar. La fiscalía tendrá que probar. Y no puede celebrar preacuerdos, es decir, no pueden existir acuerdos o aceptaciones de culpabilidad. Está prohibido en la justicia juvenil. Hay unas medidas de internamiento preventivo que para los que
no están familiarizados con el tema, pues son medidas de aseguramiento. Y hay unos requisitos objetivos. Tener 16 y menos de 18 años y que la pena sea igual o superior a 6 años. O tener menos de los 16, 14 a 18 si son delitos ya muy graves como homicidio doloso, secuestro, extorsión, delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. Y hay unos requisitos subjetivos. El riesgo razonable de evadir el proceso, el temor fundado en destruir o obstaculizar pruebas por parte del menor, peligro grave para la víctima, el denunciante, es decir, casi los mismos requisitos subjetivos, solo que lo que cambia aquí, pues es que eh, se tienen en cuenta necesariamente esos requisitos objetivos frente a la edad, el delito. Si el delito es inferior a 6 años, no hay medidas de internamiento preventivo, que es lo que muchas veces se alega, por ejemplo, en algunos hurtos, y en la prensa salen a decir que por qué los menores no están siendo llevados a centros de internamiento preventivo, pues es por esta razón, porque hay unos compromisos de carácter internacional, como ustedes los pueden ver ahí en las reglas de Beijing. Hay un tratamiento específico, dice, diferenciado, pedagógico, especial para los menores, que hace que no puedan tener el mismo tratamiento que la gente del común y corriente quiere que tengan. En la acusación, la preparatoria y el juicio oral, pues esas audiencias no las pasan por los medios de comunicación ni tampoco uno se puede ir a sentar allá a escuchar esas audiencias, porque tienen por expresa prohibición, no está garantizado el principio de publicidad, es decir, son reservadas. En segundo lugar, debe existir la presencia de un defensor de familia. Y la Defensoría de Familia presenta un estudio del componente social, psicológico, pedagógico, sociocultural que tiene el menor. Y se va a una audiencia que es donde se impone la sanción y ahí se presenta ese estudio. Ese estudio es supremamente importante para cualquier decisión sobre un menor. ¿Es posible aplicar el principio de oportunidad? Sí. Aquí, bueno, ya toca actualizarla con la nueva resolución de la Fiscalía, pero es posible. Incluso en delitos de carácter sexual se puede aplicar el principio de oportunidad que en adultos está prohibido. Ello en virtud de la sentencia T-142 del 2019. ¿Cuál es la causal que casi siempre se va a aplicar cuando un menor hace una transacción con la víctima? Hicieron un ejercicio de justicia restaurativa, suspensión del procedimiento a prueba. ¿Cuándo se aplica la justicia restaurativa? En delitos conciliables y en delitos con pena que no superen los 5 años, artículo 524 de la ley 906. La prescripción tiene unas reglas, no las voy a tratar acá, porque hay posiciones encontradas. Digamos que esto es un tema de política criminal, no de derecho, en estricto sentido, ahí les dejo, pero eh, no hay cadena perpetua. Ese acto legislativo 01 del 22 de julio del 2020 fue una defecio, la de la cadena perpetua revisable, pero ahí incluso hay hasta ahí que ese adefesio jurídico de acto legislativo que menos mal la Corte Constitucional declaró inconstitucional, dejó por fuera a los menores. Entonces, mis queridos colegas, esa es la presentación que les tenía, o esta es nuestra charla del día de hoy relativo a la justicia penal juvenil. Quiero preguntarles, y hemos venido poquitos hoy, si tienen preguntas o dudas o quieran comentar algo. No, señor.
Listo, Gustavo Edwin, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué Gracias, tal Doc. todo? Doctor, muy bien, muchas Listo. gracias. ¿Tiene alguna duda? No, no, señor. La verdad me pareció muy interesante ampliar estos temas relacionados con la justicia criminal en el tema juvenil, que es tan polémica en estos momentos. Muchas gracias. Listo. Entonces, pues nos vemos en nuestra próxima clase, que es, permítame un segundo, el 8. ¿Tenemos antes clase? No, ¿cierto? Yo No, no, aquí señor. tengo 8 en 15 días. Sí, señor, en 15 días. Listo. Bueno, entonces, queridos colegas y estudiantes, nos vemos en 15 días. Hasta la próxima, entonces. Dios los bendiga, que Gracias, estén bien. Doc. Gracias, Gracias, doctor. Doc. Muchas Feliz noche. gracias. Feliz Listo, Doc, noche. Vale, muchas leen y gracias. se ven la conferencia que les Gracias. envié. Gracias. Sí, Edwin, ¿me señor. Chao, chao. escuchas? Edwin, Edwin, Sí, señor. Aquí lo estoy escuchando. gracias, Edwin. Te quería comentar que ya hablé con la docente y ella ya indicó que está subiendo las notas. Me pidió de aquí al domingo para subir todas las notas que están atrasadas. Entonces, revísate el domingo en la tarde a ver si ya están para que tengas Ah, perfecto. conocimiento de las notas que ya se calificaron, de los procesos que ya se calificaron. Listo. Muchas gracias. Muy amable Justo. por la Feliz gestión. noche, Doc Santiago. Muchas Igualmente para usted. gracias. Feliz feliz noche. noche. Descansen. Chao, chao. Gracias.